El hombre que pronto vendrá a Barcelona ha elegido como instrumento de gobierno la corrupción, ha favorecido la corrupción, sabe que un país es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso, el régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. Como se hace en ciertas profesiones indignas, el régimen procura que todo el mundo esté enfangado, todo el mundo comprometido. El hombre que pronto vendrá a Barcelona, además de un opresor, es un corrupto. ¿Saben quién dijo esto? Jordi Pujol, en 1965, hablando de Franco. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache, por fin, hablamos de algo de lo que hablan muchos, de corrupción. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Nos acompaña también Jorge García Castaño, miembro de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por volver a Fort Apache. Muchas gracias, Pablo. Gloria Lizo, abogada, miembro de Podemos. Bienvenida al plató, que te estrenas hoy. Gracias, Pablo. Se estrena también en el programa Jacobo Teijelo, abogado penalista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nos acompaña también Jaume Asens, portavoz de Guanyén Barcelona. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Gracias a vosotros. Y cierra la mesa Enrique del Olmo, miembro del Partido Socialista. Bienvenido una vez más. Gracias a todos. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. En la última legislatura se han acumulado 130 causas abiertas por corrupción y más de 1.900 personas han sido imputadas por este tipo de delitos. Sin embargo, solo 170 han sido condenadas y únicamente 30 se encuentran en prisión. Entre los imputados y condenados se encuentran 2 ex vicepresidentes del gobierno, miembros de la familia real, exministros, antiguos senadores y dirigentes empresariales y sindicales. Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones como CiU o Coalición Canaria, un panorama que hace que cada vez sea más insostenible la teoría de las manzanas podridas y hace pensar en una corrupción sistémica. Hoy en Fort Apache, la corrupción como forma de gobierno. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Si tuvierais que asesorar a un gobierno sobre medidas anticorrupción, ¿qué les diríais que tienen que hacer? Empiezo contigo, Bayo. Adelante. Bueno, yo creo que lo que puede hacer perfectamente un gobierno es hacer una purga de todos los organismos que deben controlar precisamente esos negocios. Es decir, en el año 85, por ejemplo, el Partido Socialista acabó con los interventores independientes, que eran absolutamente independientes y que pasaron a depender de decisiones políticas. Tenemos un Tribunal de Cuentas que está formado por familiares y amigos y que se dedica a fiscalizar cuando ya han prescrito cualquier posible delito fiscal. Existen los organismos suficientes como para combatir esa corrupción endémica, pero lo primero que hay que hacer es limpiarlos. Esto es como hacer una lavativa de un cuerpo que está enfermo. Lo primero que hay que hacer es limpiar ese cuerpo y luego no creo que haya que crear nuevos organismos, simplemente que los que estén actúen honradamente. Gracias, Bayo. Jorge. Bueno, yo creo que hay bastantes medidas en legislación urbanística y en política de contratación, tanto de obra civil como sobre todo ahora en servicios privatizados, ¿no? Que yo creo que ahí la privatización es una de las fuentes de corrupción fundamentales en la próxima etapa en los ayuntamientos. También hay cosas que hacer en incompatibilidades entre empresas contratistas y gente que ha sido gestores públicos, ¿no? Que han sido políticos electos. Evidentemente, yo creo que todos vamos a hablar de incremento de los presupuestos dedicados a ciertas unidades policiales y a los juzgados, y desde luego hay que agrandar los plazos de prescripción de los delitos que tengan que ver con corrupción, ¿no? Estamos viendo que está siendo un absoluto coladero. Luego, claro, a la hora de gestionar los ayuntamientos, todo lo que tiene que ver con derecho a la información, gobierno abierto, pues yo creo que a futuro va a ser muy determinante, ¿no? Pero quizá haya elementos más cruciales en estos momentos. Gracias, Jorge. Gloria. Pues entendiendo como todas las medidas necesarias, yo entiendo que el principal problema es un problema de voluntad política.
Sin la voluntad política no hay nada que se pueda hacer que pueda corregir el estado en el que nos encontramos. Entiendo que no es un problema de corruptos, de número de personas, sino que es un problema de compra de programas políticos. Lo que se está haciendo a través de la corrupción es cambiar el modelo económico. Entiendo que hay tres imágenes muy claras. Una es que nos pueden dar una idea más o menos de lo que es la voluntad política y la voluntad política que hace falta. La primera imagen es que la primera ley que aprueba Montoro es la ley de amnistía fiscal. La siguiente fotografía que tenemos es la comida del otro día del señor Acebes con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Suprema, Marchena. Y quizás la tercera fotografía puede ser la de Rajoy y Esperanza Aguirre pidiendo perdón. Entiendo que las leyes no se aplican solas, es imposible hacer ninguna regulación sin que existan responsables políticos con voluntad política de cambiar las cosas. Gracias, Gloria. Jacobo. Yo creo que es fácil la cosa. Simplemente pidiendo que se lea uno la Convención del 2003 de Naciones Unidas saldrían muchas soluciones. Lo primero son estructuras de prevención, estructuras que favorezcan la llegada y la recepción de información de posibles colaboradores y sobre todo lo que dice la Convención en el artículo 37, al ser abogado tenemos que recurrir a eso, es favorecer no la criminalización de los que van cayendo, sino que esas personas darles una salida y que puedan colaborar con la justicia. Fundamentalmente desvelando información y desvelando quiénes son sus colaboradores y la recuperación de los activos. Es decir, a todas las personas que están en la cárcel hay que tenderle la mano por la sociedad y decirles, pueden ustedes colaborar, tienen ustedes una salida, tienen una posibilidad de reinsertarse, no son malos malísimos, tienen una salida que es colaborando con la justicia. Y por último, sobre todo, con la transparencia y el derecho de acceso a toda la información, incluyendo la judicial. Gracias, Jacobo. Jaume. Bueno, pues si fuera asesor de un gobierno, si fuera del PP, que es una hipótesis muy inverosímil, pues les pediría que se disolvieran, entregaran las cuentas en las cajas B. Pero si fuera de un gobierno honesto, pues algunas de estas medidas y también, bueno, resaltando lo que decía Bayo, el tema de los tribunales, a mí es una de las cuestiones que me preocupa, ¿no? El Tribunal de Cuentas, me acuerdo que salía el presidente del Tribunal de Cuentas precisamente en los papeles de Bárcenas. Hoy tenemos un presidente del Tribunal Constitucional que también salía, ¿no? Con carnet del Partido Popular, y ha salido hoy precisamente un comunicado de las asociaciones de jueces y de fiscales quejándose de que están sometidas a un control político muy fuerte. Pues, lo primero que una de las primeras medidas sería esa. La otra es transparencia. Lo opuesto a la corrupción es la transparencia. Las zonas oscuras es donde crece, se alimenta la corrupción, ¿no? Por tanto, luz y taquígrafo, auditorías. Sería una de las primeras medidas que tomarías, una auditoría de todos los contratos y adjudicaciones de administración. Gracias, Jaume. Enrique. Hoy Cepeda Patterson, el último premio Planeta, decía que todos éramos corresponsables de la corrupción. Yo creo que lo primero que hay que hacer es desmontar esta tesis de que la corrupción está inserta en el cuerpo social de nuestro país porque somos un carácter mediterráneo, relajado, etcétera. Yo creo que la primera cuestión es que hay que identificar la corrupción en el marco de lo que se ha dicho, que es un tema sistémico, afecta a lo institucional, afecta a la legislación, afecta al Código Penal, afecta a los sistemas de partidos, afecta y toca cada una de las piezas que estamos hablando día a día. Y como tal, yo creo que cualquier plan contra la corrupción, junto a la dotación de más medios, como ha dicho Carlos Enrique, está en verificar, modificar y cambiar cada una de las piezas que configuran este sistema. Yo creo que sin eso es imposible avanzar en una política de limpieza profunda, porque esto no es un problema que se lleve en la sangre. No. Se terminó el minuto. Muchísimas gracias, Enrique. Una cosa que quiero dejaros encima de la mesa. Se dice, y así hemos titulado este programa, la corrupción como forma de gobierno. La corrupción serían esos mecanismos que en última instancia permiten que mande quien no se presenta a las elecciones, es decir, algo que va más allá de una suerte de pesimismo antropológico que dice, bueno, estamos rodeados de golfos. Empiezo contigo, Jorge, tú llevas mucho tiempo en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuáles son esos mecanismos que permiten que en última instancia las decisiones o la mayor influencia sobre las decisiones de administraciones públicas las tomen actores que no se presentan a las elecciones y que por lo tanto podamos hablar de corrupción? Hombre, en el Ayuntamiento de Madrid precisamente se nota mucho que yo es una cosa que ignoraba, en la política de contratación, ¿no? Podemos decir que la mitad o más de la mitad del presupuesto del Ayuntamiento se lo llevan 6 constructoras y 3 o 4 bancos, así directamente, ¿no? Y claro, a partir de ahí es fácil extraer conclusiones, ¿no? Yo creo sí que es cierto que ha habido una hegemonía cultural
potentísima, ¿no? Que venía a decir que el progreso era una serie de una justaposición de grandes eventos y intervenciones urbanísticas brutales, infraestructura de transporte, ¿no? Y eso es lo que ha permitido a un grupo de 6 empresas constructoras, con lo que se ha robado en España y con lo que se ha ingresado en España en la década prodigiosa, hacerse en multinacionales de un volumen brutal a nivel mundial, ¿no? Y hacerse las grandes del sector. Y por supuesto, ahora que se ha acabado el ladrillo y la obra civil, sus filiales de servicios han arrasado con todo lo que quedaba hasta la dependencia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en ayuntamientos como el de Madrid, es meridianamente claro. 6 grandes empresas se llevan todo. ¿Los sobres salen de ahí? Bueno, decía Maquiavelo, la corrupción nace de la desigualdad que existe en la ciudad. Y es que el problema es esa desigualdad tan inmensa en la que hay unas élites financieras, empresariales, incluso judiciales y por supuesto políticas, que controlan todos los resortes, incluso de los medios de comunicación, como se ha demostrado también en Madrid, como se han manipulado los medios de comunicación públicos, si hablamos de Telemadrid. Pero eso es lo que permite también que impunemente se pueda hacer ese amiguismo, y eso sí que eso no es sistémico, como bien ha dicho Enrique. Es que el propio sistema está montado para que esa casta se protejan unos a otros y se conviertan en invulnerables, en impunes. Enrique. Sí, yo creo que Jorge ha tocado un punto vital. En los últimos años el modelo económico es un modelo favorecedor extraordinariamente del proceso de corrupción. La ley del suelo del 97, la falta de financiación adecuada de los ayuntamientos, la falta de recursos para la acción pública, la privatización de los servicios son el caldo de cultivo donde la comisión, la corrupción política y la corrupción económica se da. La otra categoría en las ligas grandes, en las ligas mayores, son la evasión fiscal, los paraísos fiscales, la localización de empresas españolas evadiendo impuestos en Irlanda, mientras que el perseguido fiscalmente es el electricista que no ha puesto el IVA en la factura. Claro. Ahí te quería preguntar, Jaume, un elemento clave que está saliendo ahora encima de la mesa. Pujol, al que evocábamos en el monólogo, pero decía hace poco tiempo en su comparecencia en el Parlamento, visiblemente muy nervioso, decía lo de, bueno, van a caer todos, porque esto no es una cuestión que tenga solamente que ver conmigo, esto son las ramas de un árbol. Es decir, ¿está reconociendo que existía una suerte de alianza entre los sectores políticos y económicos que en última instancia han mandado los últimos 30 años en este país y que se está produciendo una suerte de descomposición ahí? O sea, ¿cómo se vive esto en Cataluña? Bueno, creo que estás dando en el clavo, o sea, es una crisis del relato de la transición, ¿no? Y como dices, es el régimen que está en descomposición, putrefacto, y que se ve que ese pacto de mutua protección que había entre las élites españolas y las catalanas se han roto por el proceso soberanista que se está viviendo en Cataluña, y eso hace que aparezcan carpetas, expedientes que estaban, ¿no?, que están en los cajones, ¿no? Pujol dijo en su momento que tenía que ir con cuidado con el tema de la corrupción. Cuando Pascual Maragall sacó el tema del 3%, que se le echó encima todo su partido, y ahora entendemos por qué, ¿no? Igual que entendemos por qué el señor Felipe González sale en defensa. Explica para los espectadores qué es lo del 3%. Bueno, Pascual Maragall en su momento reveló que había una práctica, un régimen de expolio, de saqueo sistemático en la administración catalana, y que funcionaba la mordida, ¿no? Que después el primer exponente claro ha sido el caso Millet. No sé, pero lo hizo en sede parlamentaria, sí, y con la palabra como, claro, presidente de la Generalitat. Ahí fue la primera brecha, ¿no?, que se abrió con el tema Millet, donde se ponía sobre la mesa el tipo de funcionamiento, y pues es el caso que ha llevado a embargar la sede de Convergencia. Cuando Pascual Maragall dijo eso del 3%, se le echó todo su partido encima, y Pujol dijo aquello de que hay que ir con cuidado, porque si empezamos con esto todos prendrán mal, ¿no? Todos podemos salir dañados, y amagó con tirar de la manta.
Eso fue en su ahora esas palabras resuenan, ¿no? Con mucho sentido, ¿no? Ahora se entiende de dónde venían, ¿no? Y su actitud, no sé si pudisteis verla en la comparecencia, que estaba como absolutamente enfadado, ¿no? Como si estuvieran, como si el régimen que instaló él, que era el régimen de ahora no toca, que una frase que no sé si ha trascendido en Madrid, ¿no? La ahora no toca, ¿no? Pues es un régimen que se ha terminado, ¿no? El régimen del 3%, del régimen de los sobres, está en franca descomposición, y yo creo que bueno, que eso por eso con Gloria, ¿no? Con tanto Podemos como Guanyem tiramos adelante la querella, porque lo que queríamos evitar es que en el futuro se reeditaran posibles pactos entre las élites, ¿no? Para reconducir el tema, ¿no? Para cubrir esa impunidad, igual que ahora se ha destapado. Después, si la coyuntura política cambia, puede volverse el asunto, ¿no? A esconder, ¿no? A funcionar igual. Jacobo. Yo creo que lo que nos faltan son los análisis cruzados entre los distintos procedimientos que se van haciendo, y desde luego es que no hay que irse muy lejos, no hay que irse a hipótesis, es la realidad. Simplemente, ¿qué es la cuenta Soleado? La cuenta Soleado está publicada, es la rama de la que cuelgan los nidos de los que nos habla Pujol. ¿Qué es el pequeño Nicolás? Quizá en los próximos días podamos vernos lo que hay en el pequeño Nicolás. Con lo que se ha publicado, que nadie saca valoraciones de ahí, podemos plantear hipótesis muy fuertes y muy relevantes. Creo además que las políticas estas de ensañamiento, pues se dice que, decías antes, que no somos todos. Yo creo que sí, que corrupción somos todos, porque faltan patrones basados en ética en la sociedad española. Y no es problema de norte o sur, es el que hay. Y creo que dentro de esa humildad con la que hay que abordar el problema, como recordando aquello de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, y Eichmann en Jerusalén y todo esto, todos podemos llegar a vernos en esa situación y no sabemos lo que haríamos si no tenemos los debidos controles. Pero lo que es importante en este caso reseñar es que sí que existe eso, que cuando se está criminalizando a estas personas menores, en realidad lo que se está haciendo es permitirles que se defiendan. Son políticas de reducción de daño. Es decir, están quedándose siempre en lo mínimo. A Pujol no le han hecho nada, son a los hijos a los que les han imputado. Y según nos decían, parece ser que el hijo vino a dormir a la casa del pequeño Nicolás. Tremendo. Es verdad, mencionabas el libro de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén. Claro, Eichmann forma parte de una lógica burocrática organizada hacia el Holocausto, y él es un burócrata eficiente, pero claro, en este país da la impresión de que la gente normal, pues bueno, que tiene una nómina, paga sus impuestos, utiliza un transporte público muchas veces degradado, una sanidad y una educación pública degradada, y sin embargo, los que de alguna manera participan de esa estructura burocrática que favorece la corrupción son las élites políticas. Es decir, la gente normal no tiene ocasión de participar en esas redes, diría yo. Sin embargo, cada vez que uno llega a un cargo público, parece que hay toda una estructura de privilegios, de sistemas de confianza, de cenas en reservados de restaurantes que le colocan a uno en, bueno, pues lo que se mencionaba antes, con la ley del suelo de José María Aznar. Parece que a los ayuntamientos la única posibilidad que les queda de financiación es utilizar el suelo. Y utilizar el suelo, pues implica, digamos, entrar en negociaciones con verdaderos canallas, pero parece que es la función pública la que entra inmediatamente en ese engranaje, mientras que la gente normal a lo que se enfrenta, bueno, es a trabajar en condiciones dificilísimas. Gloria. Pues yo me niego a pensar que el cargo público tiene que moverse entre la heroicidad y la indignidad. Quiero decir que hay más posturas, se pueden hacer más cosas, y esto no es la repetición sistemática de una forma de hacer política. Yo estoy de acuerdo con Jacobo en el que, evidentemente, la estructura que vemos desde fuera, desde luego, es una connivencia absoluta. Había un modus operandi de funcionamiento del cargo público cuando accedía al poder, había unas empresas contratistas con las que se funcionaba continuamente, y a partir de ahí aparecían todos los engranajes en los que se diseñaba, pues, una forma de actuar. Entiendo fundamentalmente que eso es precisamente lo que hay que echar por tierra, y repito, entiendo que ni heroicidad ni indignidad, hay miles de formas de hacer política, y creo que evidentemente que lo único que falta, como he dicho antes, es voluntad política. Por otro lado, también quería resaltar que nosotros, como espectadores de lo que está ocurriendo, solo vemos como pequeñas partes de lo que está ocurriendo. Me parece que esas pequeñas partes que vemos, en hilo también con lo que decía Jaume, de esas amenazas solapadas que van surgiendo y de ten cuidado que no vayas por allí, entiendo que lo que nos está llegando a nosotros son esos pequeños retazos de la obra de teatro que nos dejan ver algo que está pasando, pero que realmente no sabemos qué es. Entiendo que hay mucha más información y que se está manipulando esa información sobre los temas de corrupción. Es importante reseñar que hay 1.900 imputados de corrupción en España,
que es un porcentaje, desde luego, que no podría ser de otra forma si no existiera esa connivencia política y económica con todos los grupos de presión financieros empujando precisamente de esa forma de hacer política y entiendo que evidentemente pues la situación es verdaderamente grave, desde luego. Vayo. Es que yo creo que también hay que distinguir que hay dos formas de corrupción. La de altísimo nivel, y volvamos a Pujol, con el caso Banca Catalana, Villarejo y Mena y Margarita Robles pueden testificar de cómo intervino Felipe González para decir que se acabaran cualquier investigación sobre el señor Pujol por el caso Banca Catalana. Y ahí se dio el carpetazo. Y a partir de ese momento, durante decenios, el señor Pujol estaba negociando con el gobierno de España a pactos que en teoría eran para asegurar la gobernabilidad del país. Y lo que no estaban en un cajón los dosieres de sus hijos y de su banca catalana, estaban sobre la mesa de la Moncloa. Y él se sentaba ahí y decían, bueno, ¿verdad que llegamos a un pacto? Sí, claro. Y entonces volvían a meter el dossier en un cajón. Eso lo han dicho lo han sugerido hasta periodistas que sabían perfectamente eso. Pero luego tenemos el otro nivel de corrupción, mucho más bajo, mucho más cotidiano, mucho más de ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Barcelona, partidos, incluso como el Esquerra, que parece que está limpio porque no tocó poder y que no es que se quedaran dinero, pero para aprobar una recalificación o un plan de reorganización urbana o lo que sea, decían, bueno, muy bien, nosotros lo aprobamos, pero aquí me pones un consejero en tal sitio y me pones a este que es mío en este instituto del suelo y eso es otro nivel de corrupción, de una forma de hacer política que parece que es lo que han creído en España todos los políticos, que es como se hace política. Nos repartimos cargos. Cuando nos repartimos dinero, si nos pillan con el saco de los billetes de 500 euros, entonces, bueno, podemos acabar en la cárcel si tenemos 32 millones de euros en Suiza. Pero lo demás creen que no es corrupción. Como no va a ser corrupción, yo te apruebo esto, me da igual lo que sea, si me pones a este en un cargo de responsabilidad en tal sitio. Eso también es corrupción. Si me permites una puntualización, simplemente, en el Eurobarómetro de la Comisión Europea de este año, el 2013, en el anexo de España, el 97% de los empresarios españoles consideran que solo hay forma de hacer negocio en España si es a través de favoritismo o de corrupción. Tienen toda la razón. El 97%, o sea, entiendo que no es que crean, es que no saben. O sea, bueno, pero es una encuesta, es decir, no cotejan documentos. Pero es igual, pero eso me lo han contado, para ir al extranjero, ir a algunos países de la periferia, lo que una empresa manda a un comercial y el comercial sabe que tiene que negociar. Si se trata de un contrato público, sabe que en muchísimas ocasiones lo que hay que hacer es decir, bueno, a porcentaje, aquí igual, que es lo que te dicen exactamente igual. Jorge. Claro. Yo es que creo que también la forma, lo que es el capitalismo español determina un poco todo esto, ¿no? Si tú miras el IBEX son bancos, constructoras y eléctricas, ¿no? Es un capitalismo de BOE y de contrato público y paraíso fiscal, no hay, ¿no? Con lo que los argentinos llamaban la patria contratista en su momento, ¿no? Eso es lo que hay, eso determina un poco, ¿no? Y el germen de industria moderna que empezó a haber, claro, con el proceso de la burbuja inmobiliaria quedaba arrasada, ¿no? La burbuja ha detraído suelos, recursos y tal, que ha hecho inviable para los márgenes que daba la industria seguir adelante, ¿no? Y eso queda arrasado. Yo creo que también tiene un inicio en lo que es la cultura de la impunidad en la transición, ¿no? La impunidad era para los crímenes de guerra, pero la impunidad era para el saqueo. Y aquí las élites han pasado muy tranquilamente y muy plácidamente del saqueo en dictadura al saqueo en democracia. Las mismas élites, hace poco veía quién pagaba en 1932 el impuesto de la renta y uno ve Borbones, ve Stuart, ve Falcós, ve March, ve Urquijos, ve Usías, ve Marichalar en 1932, ¿no? Aquí no se ha movido nada, ¿no? Fíjate, os voy a enseñar el zapping que tenemos preparado porque tiene mucho que ver con la historia de la corrupción en nuestro país y ahora vemos si sigue pareciéndose a ese mundo. Adelante, zapping. Tenían toda esta extensión para ellos, para disfrutar y para sortearse adjudicaciones públicas de obras o de suelo. En Valdemoro, además de en el ayuntamiento, la política se hacía en las cacerías. Usted ha venido aquí a vender sus porteros, ¿no? Entonces hágame caso, preséntela como su señora, ¿de acuerdo? Señora, vamos a saludar al ministro. ¡Nos vemos, eh!
Francisco Granados era uno de los invitados más cotizados. Él y otros políticos de municipios madrileños. Para que todo fuera bien, solían agruparlos por zonas y partidos. Permítanme que les presente. El señor Canivel, su Señores, señora... un placer. Han tenido una avería. Doña Laura, la señora Bermejo... Encantado. Perdónennos, pero tenemos que ir a saludar al ministro, ¿eh? Muy bien. Nos vemos. Hasta ahora. Adiós. ¿Y estos quién son? Very Vips. Doña Laura en el Pardo, lo que queráis. Y Bermejo ha hecho 2 o 3 mil millones de pesetas en estos 10 últimos años. Corría a cargo de constructores con intereses urbanísticos en la comunidad. El pase, con el todo incluido, costaba 9.000 euros, pero Granados nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Siempre estaba invitado. Perdone, pero yo soy de la cacería, Jaime Canivell. La cacería es de perdices, usted ni es cazador ni es nada. Puede ser, pero soy yo quien la pago. A 500 pesetas la perdiz. A ver, ¿cuánto vale el conejo? No había límites ni a la hora de matar a los venados y jabalíes que se les antojase a los participantes, ni cuando de cumplir caprichos personales se trataba, como el servicio de prostitutas. Esa, el culo más importante de España. ¿Ha hecho época? Sus secretos nunca salieron de estos lindes, hasta ahora. Usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Apolítico total, de derechas como mi padre, sorprende la rabiosa actualidad de la escopeta nacional de Berlanga, Enrique. Yo quiero plantear otro tema, que es un poco la respuesta que se da a la corrupción. Cada vez que hay una oleada de corrupción en España en los últimos 30 años, se toman resoluciones de tipo administrativo para dificultar la gestión de la administración pública. Por ejemplo, entre las 6 medidas que propone Esperanza Aguirre, una de ellas es la adjudicación de las licitaciones al precio más barato. Esto es una aberración bestial desde el punto de vista del servicio público y desde el punto de vista de la adjudicación a las mejores ofertas que pueden. Esto significa la liquidación de las pymes, la liquidación de las iniciativas de nueva economía, de avance tecnológico. Por ejemplo, ahora mismo estamos al borde del estallido de una huelga en Madrid por el tema de la recogida de basuras, porque han hecho la baremación de las adjudicaciones al precio más barato, 65 puntos a ese precio. ¿Qué significa? Es un cambio de pareja de baile. Ya no quieren bailar con las Koplovich y quieren bailar con Ferrovial y con Florentino. Es decir, el capitalismo del que hablaba Jorge ahora. Y yo creo que esto es extraordinariamente importante, porque la defensa de la administración pública no se hace poniendo mayores dificultades a la gestión pública, sino todo lo contrario, sino teniendo criterios técnicos profesionalizados y siempre tener como objetivo el servicio público, ¿no? Y pongo un caso que yo he vivido particularmente. Yo durante un tiempo manejé el proceso de subvenciones de cooperación al desarrollo a las ONGs. Las ONGs tienen que pasar infinitamente más filtros que cualquier empresa privada, infinitamente más filtros, y con cientos de millones adjudicados en los últimos 10 años solamente ha habido 2 casos de mala gestión, ni siquiera de malversación. Sin embargo, las adjudicaciones a las empresas están exentas de controles. Es decir, que también hay una focalización de presunción de culpabilidad para ciudadanos y pequeños empresarios, mientras que la presunción para las grandes es siempre de inocencia. Jaume. Sí, no, yo quería resaltar 2 cosas que han salido, ¿no?, en relación a la trama Granados. No sé si os acordáis de David Merino, ¿no?, que forma parte de la trama y que hizo unas declaraciones bueno, que están en la causa, ¿no?, que cuando él confiesa que son las putas reglas del juego, ¿no?, y hace referencia a eso, ¿no?, que es un sistema que está muy instalado, ¿no?, eso que estás diciendo tú, ¿no?, de que lo que sale en la escopeta nacional. Y para acabar con eso, solo hay una solución, que es la regeneración democrática. Eso significa nuevas formas de hacer política, eso significa fiscalización del patrimonio, de las agendas, de los representantes políticos, eso significa limitación de mandatos, limitación de sueldos, limitación de mandatos. Pues no sé, ya me había notado aquí el presidente de la Diputación de León, ¿no?, por ejemplo, que como utilizaba la trama para perpetuarse en el cargo, o por ejemplo Marín, todos los que han estado durante tanto tiempo en el mismo sitio durante décadas. Eso, perpetuarse en un lugar, en un puesto público, inevitablemente lleva a la corrupción. Y entonces eso, y también significa limitación de sueldos. En un momento en que la gente tiene sueldos de miseria, no puede ser que los representantes políticos tengan sueldos de escándalo, ¿no? Por tanto, dignificar la función pública y sobre todo, pues controles ciudadanos. Bueno, no hay que bajar la guardia, ¿no?, porque
porque antes se hablaba de, bueno, estáis hablando de Hararen, ¿no? De la banalidad del mar. Es que en verdad, claro, nosotros no estamos diciendo las propuestas como Podemos, como Guanyem, ¿no? Que intenta regenerar la política, que nosotros seamos mejores, que seamos seres angelicales, virtuosos. No, no se trata de eso. El poder, cualquier poder librado a su lógica, a su suerte, tiende a acumularse. Y si se acumula el poder, hay abuso. Entonces hay que desconfiar de uno mismo, ¿no? Y esa premisa es fundamental. O sea, ellos se tienen que ir porque hay una desconfianza muy grande y porque no pueden formar parte de la solución. Y los nuevos que lleguen tienen que llegar con esas nuevas reglas del juego. Claro. Es que nosotros lo decimos mucho, pero nos podemos fiar si es que no se trata de que usted se fíe, se trata de establecer controles. Incluso muchas veces esos controles son simbólicos. Yo lo comentaba el otro día en el avión, volviendo de Bruselas o de Estrasburgo. Nosotros pues, siempre hicimos a gala que vamos en clase turista, y es muy curioso porque ya prácticamente todos los eurodiputados españoles van en turista, y a veces se produce una situación cómica de pues, algunos portugueses o de otros lugares con los que coincidimos en el avión de Madrid, miran desde business así como hacia atrás diciendo, pero ¿por qué van todos detrás? Porque se ha impuesto una norma en la que cualquiera se arriesga a que le hagan una foto diciendo, mira este sinvergüenza que va en clase ejecutiva. Y eso es una norma no escrita, pero se impone como cuestión social, que es esto de que alguien por ocupar un cargo público va a tener que viajar en clase ejecutiva y no como viaja todo el mundo. Si a eso además se le añadieran controles de tipo legal, es decir, es que hay cosas que, no sé, acabar con las puertas giratorias, que esto, yo no he visto a nadie que defienda lo de las puertas giratorias. Alguien dice, no, es que uno tiene derecho a trabajar después de, hombre, sí, claro, a trabajar sí, como cualquier ciudadano, 8 horas o ejerciendo su profesión, pero acabar en un consejo de administración de una empresa estratégica, esto es impresentable. Y yo entiendo que a Gas Natural le interese muchísimo fichar expresidentes y exministros que le abran mercados internacionales, pero es que es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Entonces, con establecer controles que dijeran, no, es que esto está prohibido, hay cosas que cambiarían inmediatamente. O a Cofelín Miguel Ángel Villanueva, según salió del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que sabe Miguel Ángel Villanueva de bombillas y de reformas energéticas en los municipios, ¿no? Bueno, lo que tiene Miguel Ángel Villanueva es una agenda que supongo que la pondrá a disposición de la empresa. Sí, es que desde la perspectiva de la empresa es comprensible, es decir, pues yo tengo una persona que tiene una serie de contactos, claro, pero es que es inaceptable que alguien tenga contactos por ejercer la función pública votado por los ciudadanos y después le venda eso a una empresa privada. Y mire, tengo muchos amigos. No, por eso un apunte. Por eso, por ejemplo, cuando decimos fiscalización de las agendas, lo estamos diciendo también para proteger al representante de las presiones de los lobbies. Es una forma de no dejarlo solo. Pues es que esto lo ves. O sea, el otro día, ayer, teníamos una reunión de la delegación de Mercosur en el Parlamento Europeo con los embajadores de los países del Mercosur. Y tú dices, claro, tenemos una visita en enero y en febrero. Si se trata de hacer contactos para que empresas españolas hagan negocios, qué mejor posición. Llegar como vicepresidente de la delegación de Mercosur, hablas con el presidente, con ministros, con gobernadores regionales. Claro que puedes ayudar a un montón de empresas a que hagan negocios, pero es que sería de vergüenza que dijeras, no, mira, pues si te saco un contrato, me das a mí el 20% y todos contentos. Y es que eso es lo que se hacía sistemáticamente en este país. Lo que se presume. Claro. Lo que decía Jaume de que el poder corrompe, bueno, decía Churchill, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero cuando él se refería al absolutismo, pero es que el poder absoluto también consiste en que, como en la restauración, en esta nueva restauración, que dos partidos sepan que se van a ir repartiendo el poder a lo largo de decenios y que cuando no estoy yo estarás tú y cuando tú te tengas que ir porque te has desgastado y quemado vuelvo a estar yo y nadie más va a poder tocar ese poder, pues eso es lo mismo que corromperse absolutamente, porque saben que el otro le va a proteger, va a proteger su impunidad, porque cuando le toque volver a estar en el poder va a poder gozar de ella. Y ese poder absoluto en el que se aparta a todos los demás movimientos sociales, cívicos, ciudadanos, de la posibilidad de llegar a digamos, gestionar las finanzas públicas, es también poder absoluto. Y eso yo creo que no se entiende más que en lugares como en Italia, hasta Tangentópolis, que bueno, aquí hemos tenido ahora la Targetópolis
de Caja Madrid, pero es que estamos llegando a ese mismo punto. Cuidado con Tangent Populis, porque el sistema estaba colapsado, ¿no?, en los años 90 y se regeneró en falso. Claro, y por eso Berlusconi, es decir, si hay casos de corrupción masivos, es decir, ¿quién va a ser el próximo presidente? No había un actor contrahegemónico, ¿no?, como puede haber ahora mismo en España, ¿no?, como Podemos, que asumiera ese reto, ¿no? Y ese es el riesgo, porque nuestros enemigos, nuestros adversarios son poderosos, ¿no? Intentar que el régimen no se regenere a sí mismo, ¿no? Y en Cataluña, que decías de la corrupción, bueno, 23 años gobernando. Claro, en España al menos ha habido un bipartidismo, pero ahí es una metástasis absoluta de todo el cuerpo social. La democracia cristiana gobernó con apoyos del Partido Socialista Italiano o de otros durante casi 40 años y al final es que no existe ni el Partido Comunista Italiano existe ya. O sea, es que han desaparecido como partidos. O sea, el sistema de partidos se hundió. Pero ese terremoto descontrolado es el que puede generar pues fenómenos. Eso es lo que cuenta Perry Anderson cuando analiza Italia, diciendo: convencido estaba el Partido Comunista Italiano, ya en el proceso de svolta, de convertirse en PDS, DS, de que el resultado de Tangentopoli que sobrevivían ellos. Es decir, que el único partido fuerte que por fin, después de que el compromiso histórico no funcionaba y tal, iban a ser ellos, hasta que un señor que se llama Berlusconi dice: no, Forza Italia, partido empresa, y la renovación del sistema de partidos es bueno. Y la connivencia de D'Alema para cambiar el sistema. Claro, efectivamente, es decir, y como D'Alema poniéndole la autopista a Berlusconi para que corra. ¿Hasta qué punto en aquel momento y en este momento no hubo alguna mano exterior que teledirigió lo que pasó en Italia? Y posteriormente con Berlusconi. Es decir, quizá hay que ver todos estos procesos con cierta perspectiva y tampoco confiar tanto en el cambio de unos de tipo mesiánico. Es decir, las estructuras de control social son esenciales. En criminología se habla de los vigilantes naturales, es decir, la gente que está en la calle para impedir el delito común. Los vigilantes naturales en la corrupción es la sociedad, es la transparencia. Habláis de puertas giratorias y os acercáis también a un problema que era el que yo decía, que está muy cerca de todos nosotros, la corrupción. Es decir, yo lo veo cuando llega un cliente y te preguntan: ¿y tú a quién conoces en el juzgado? ¿Conoces a alguien? No conozco a nadie. Yo busco a alguien que conozca, que tenga mano. Y tienen razón. Porque hay comportamientos del día a día que son delatores de corrupción. Y todos los que estáis, como yo, en los tribunales lo hemos visto. Dice, ¿en qué país civilizado un juez recibe solo una parte? En España hemos visto el otro día, en la intervención de Granados, que el juez se va a tomar café con los fiscales. ¿Cómo puede ocurrir eso? Son errores garrafales, errores de cultura, de prevención. Pasó en Palmarena, el juez tomando café con una sola de las partes. No debe de hacerse eso, es un problema de cultura de base, lo tenemos todos. Ese humus de coloca a tu primo que se está muriendo y el copiar en el examen, es a lo que yo me refiero. En otros países copiar en el examen está mal visto. Aquí siempre ha sido una heroicidad. Es que esto es la sociedad del conocimiento. O conoces a alguien o estás muerto. Pero es que hemos hablado de transparencia, pero no es lo mismo, o sea, de independencia judicial, que alguien copie y participación a malversar fondos públicos. Hombre, no se llega corrupto de golpe, ¿eh? Y también yo digo que en muchos casos nadie nace corrupto. Ese discurso es un poco peligroso, ¿eh? Porque todos somos corruptos. No. Todos somos potencialmente corruptos. Que hay que cambiar el paradigma, es decir, las decisiones basadas no en eficacia, sino en principios, los que sean, en unos principios éticos. Es decir, tenemos que hacer un rearme ético todos los ciudadanos, pensar que no puedes decidir basado solo en la eficacia. Pero no se puede comparar. En algunos lugares del sur de Italia dicen: si te han robado la moto no tiene ningún sentido ir a la policía, tienes que ir a la mafia, porque si no, no vas a encontrar nunca la moto. Entonces dices, claro, ese es el terreno de la corrupción. Pero todavía hay países en los que si uno se pone enfermo no tiene que pagar al médico, hay un servicio público de sanidad, o que incluso uno, si presenta una denuncia, puede confiar en que la policía investigue y que puede encontrarse con una serie de jueces. Pero claro, si todo eso se convierte en un sistema en el que la única manera de acceder a derechos que se convierten en privilegios es sacar la billetera, entonces no tenemos un problema de comportamientos personales, es de ausencia de institucionalidad democrática, que es lo que ha terminado ocurriendo en este país, que hay partes de la institucionalidad democrática que se conservan y que afectan
para bien, pero sobre todo para mal, a la mayor parte de los ciudadanos, y sin embargo hay una élite que está en el ático que para esos las leyes no funcionan. Es rarísimo verles delante de los tribunales, es rarísimo verles pagar impuestos, es rarísimo verles asumir los ajustes sociales que el resto de ciudadanos tienen que asumir. Es decir, no es lo mismo un señor que cobra muy poquito de paro y pone copas en negro el fin de semana, que eso no está bien, a lo de los sobres en el Partido Popular. No vale decir, no, es que es lo mismo este pobre hombre que no le llega a fin de mes para llenar la nevera y pone copas o hace chapuzas el fin de semana, lo mismo que los que no les llega con el sueldo de ministros, y además el señor Bárcenas les daba sobres con billetes de 500 euros. No es igual. No es lo mismo, pero si me permitís un momento, es el humus sobre el que se llega a eso. Pero hay otra parte mucho más importante, es la falta de transparencia. La falta de transparencia, yo creo que en un procedimiento como Gürtel, por poner un ejemplo, es escandaloso que haya que andar con claves porque la principal preocupación sea evitar las filtraciones. El procedimiento de Gürtel debería ser público y tener todos los medios acceso a Gürtel y poder ver lo que hay ahí, porque son documentos para la historia. Pero ¿en qué está ahora mismo, por ejemplo, la justicia? En que las sentencias no se sepa quién es. No puedes encontrar una sentencia posteriormente porque se borran los nombres. Es decir, se trata de que se pierda ese recuerdo. Nadie tiene acceso. Esos son los vigilantes naturales de los que hablo yo. Es decir, el potencial criminógeno está en eso. En una cultura, digamos, proclive, que no quiere decir que sea corrupto en sí mismo, y luego esa falta de transparencia. Sí, por eso es importante el papel de los abogados, ¿no?, que defendemos acusaciones populares, ¿no?, porque lo que decías tú, o sea, no podemos ser ingenuos de que el poder se autocontrole a sí mismo, ¿no? Y el papel, la mala noticia es que la corrupción cada vez es mayor. La buena noticia es que la ciudadanía se está organizando. No creo que sea mayor, yo creo que está saliendo. Bueno, está saliendo ahora, sí, es verdad. La corrupción es como las termitas. Que cuando se ve, ya muchas veces ya es demasiado tarde, ¿no? Porque está todo corrompido, toda la madera, ¿no? Yo creo que la metáfora nos sirve para hablar del régimen, está totalmente putrefacto, y ahora estamos viendo la punta del iceberg. Pero en todo caso, para cortar ese nudo oscuro de confluencia entre el poder económico y el poder político, yo creo que el papel de la ciudadanía, ¿no?, lo que estabas comentando tú, es básico, el 15M, ¿no? La gente que se persona mediante asociaciones, partidos como Podemos, en las causas. Eso es fundamental, porque no podemos confiar en que eso provenga de los propios poderes implicados, incluido el judicial. El caso de Pujol es un caso muy emblemático, porque además cuando se atacaba a Pujol parecía todo un ataque a Cataluña, que no salían, y en ese caso pues hubo fiscales como el señor Villarejo que fueron apartados, comisiones parlamentarias que se cerraban en falso, periódicos que se silenciaban, etcétera. Se creó una omertá, ¿no? El oasis catalán, el famoso oasis catalán, básicamente era eso, ¿no?, una confianza ciega en el pujolismo, ¿no?, y eso es fatal, esa ciudadanía anestesiada, ¿no? Esta anestesia que se llama cultura de transición, que nos han puesto a todos y que la gente ahora está despertando. Yo creo que eso es lo básico para acabar con la corrupción. Jorge, Gloria, después Valle, después Enrique. Yo creo que si está saliendo tanta corrupción es como está pasando con todo, ¿no? Porque estamos en una crisis orgánica del capitalismo de una profundidad enorme, ¿no? Y entonces no hay dinero para la última mordida y el último canta, los funcionarios saben que va a pasar algo y entonces ya sueltan más papeles, los jueces tampoco quieren hundirse con esto y puede que tengan alguna actitud más valiente en algunos casos, ¿no? Yo creo que eso es lo que destapa. Yo sí creo que lo que planteabais antes, el tremendo riesgo de una salida, no sé si a corto plazo, una salida transformista a esta crisis como en Italia, ¿no? Quizá se intentó la operación con UPyD y Albert Rivera a nivel estatal, parece que no ha salido, pero bueno, si el PP en las encuestas da el 20 y tantos % varias seguidas, se va a intentar buscar alguna solución, ¿no? El otro día había una encuesta a empresarios españoles y había declaraciones de empresarios españoles muy críticos con la clase política, ¿no? Que manda narices, han sido sus felpudos, ¿no? Pero claro, el felpudo está gastado y hay que poner otro. De una parte de los empresarios, claro, empresarios honrados que no conocen a nadie. Estos eran los... ¿no? Claro, pero el felpudo se ha gastado y hay que poner otro, ¿no? Y tendrá que haber un momento de recambio si el Partido Popular sigue dando un 20% un 25% de las encuestas. Gloria. Apuntar quería lo que ha comentado Jaume, la importancia de la intervención de los ciudadanos en el control político de sus representantes, y también quería apuntar otro tema que parece que nos centramos en el control del poder político y nos olvidamos del control del poder económico.
ganas tengo de que por la Audiencia Nacional pasen los corruptores empresarios que han dado mordidas continuamente a determinados políticos y de los que ni se hace... no quiero decir escarnio público, pero de los que no existe relevancia pública, que siguen siendo perceptores de adjudicaciones públicas, porque aquí puedes haber intervenido en una transacción económica que está fiscalizada por los jueces y sin embargo siguen repitiendo como beneficiarios de más adjudicaciones públicas. Quiero decir, hay medidas tan básicas como saber que un contrato que se ha hecho bajo unas condiciones sospechosas puede ser anulable y que, por tanto, retraería a la Administración los perjuicios causados. Y, por otro lado, también, desde luego, tener conciencia de que una empresa que tiene un negocio turbio con una Administración pública lo puede tener con otras. De manera que se les apartaría continuamente de lo que puede ser el negocio de contratación pública. Sencillas medidas básicas para que demos inseguridad a aquel que comete delitos económicos y que, desde luego, está tergiversando lo que es la acción política. Llegamos al final del programa, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Enrique. ¿Conclusiones? Un minuto tienes. No, yo quiero tocar un tema que no se ha tocado y me parece sustancial, que es, hablamos de la responsabilidad penal o jurídica, pero hemos hablado prácticamente nada de la responsabilidad política. Y yo creo que hay muchos de estos procesos que la responsabilidad política no ha sido asumida absolutamente por nadie. Por ejemplo, el caso Caja Madrid-Bankia. Bankia y Caja Madrid se desmontan sobre la base de dos pactos políticos donde participa Comisiones, Izquierda Unida y posteriormente más tarde el PSOE y UGT, que son el pacto del 96 para cambiar a Tercero por Blesa y el pacto del 2008 para cambiar a Blesa por Rato de acuerdo a los intereses del Partido Popular. Dentro de ese pacto está el desmantelamiento de la Caja y de su obra social, el payout, todas las cuestiones que servían para la sociedad madrileña. Y hay la responsabilidad política es de las direcciones políticas que tomaron esos acuerdos y no tiene que ver con los de las Black Card. Yo creo que es muchísimo más profundo y es una de las causas fundamentales de corrupción, en este caso, de la política madrileña. Gracias, Enrique. Jaume, tu minuto. Yo, pues, reforzando lo que decía Gloria, o sea, yo creo que tenemos que poner el foco en ese cártel o bloque inmobiliario financiero que ha llenado de todas nuestras costas de cemento y que son los causantes, en verdad, de reventar nuestro territorio y que están detrás de la corrupción, ¿no? Y ese bloque ha transitado desde la dictadura hasta hoy sin demasiados problemas y es un bloque también de régimen y estoy de acuerdo que en el delito de cohecho hay dos lados y siempre se ve solo uno, ¿no? Solo hay el corruptor y el corrompido, ¿no? Y lo otro es que las medidas que se tienen que adoptar precisamente porque estamos hablando de un problema estructural de capitalismo, ¿no? Senil, son medidas que no pueden ser de retoque o cosméticas y que lo peor en la corrupción, peor que la corrupción, es la impunidad de la corrupción. Gracias, Jaume. Jacobo, tu minuto. Sí, únicamente quisiera hacer un aviso, un llamamiento a Jaume y compañía que estáis en las acusaciones. No caigáis en la trampa de las políticas de reducción de daños que se están produciendo dentro de los partidos cada vez que salta un escándalo. El problema es muy fácil de ver. La criminalización, el focalizar el problema en una persona concreta. No es esa persona concreta. Hay que mantener las mismas garantías que reclamamos en el resto de las defensas de cualquier otro tipo de delitos, hay que proclamarlas para las personas que están en estos procedimientos. No basta con sustituir una corrupción económica por una corrupción ética en los procedimientos limitando derechos y garantías. Y en esas medidas incluye darle salida a estas personas, ayudar a estas personas a que se aplique lo que dice la Convención, el artículo 37 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. La posibilidad de que puedan salir de ahí, restituyendo fondos y colaborando con la justicia. Gracias, Jacobo. Por centrar en otro aspecto así brevemente, me parece que es muy importante salvaguardar como garantía procesal y como salvaguarda de lo que puede estar en Estado de Derecho lo que es la independencia judicial. Yo creo que ponemos poco hincapié en la importancia que tenemos de un poder judicial saneado, libre, que supongo que en algún momento habrá que avanzar en lo que es la nueva regulación, pero a mí me asusta poderosamente, como he comentado antes, esa comida de Acebes y Marchena. Me asusta soberanamente fiscales que se ven obligados a defender que no es obstrucción a la justicia el haber quemado los ordenadores del Partido Popular cuando hicieron la entrada y registro en la sede del partido. Me asusta ver los juzgados llenos hasta arriba de papeles, de manera que no son capaces de solventar macrocausas con macroimputados
En definitiva, creo que deberíamos de tener un cierto refuerzo y un replanteamiento serio de lo que es la independencia judicial y evitar centrarnos en cosas como los aforamientos, quién tiene derecho a privilegios o no. María Jorge. Sí, yo creo que hay que hablar de ruptura democrática y de fin de la impunidad, ¿no? Y que si hablamos de proceso constituyente, yo creo que tenemos que hablar también de comisión de la verdad, ¿no? Y poner encima de la mesa lo que ha sido los años del saqueo en este país y ajustar cuentas con las élites económicas. Yo creo que es una cosa que está pendiente y que hay que hacer en todo caso, ¿no? Si no podemos poner un patíbulo en la Puerta del Sol, pues habrá que hacer una comisión de la verdad, porque la devastación urbanística, las deudas públicas y privadas brutales que han quedado en estos años, van a ser irreversibles por mucho tiempo, ¿no? Y eso hay que tratarlo. Y no hay que tratarlo solo judicialmente y concretamente, ¿no? Eso hay que tratarlo como parte de un proceso constituyente y como parte de la construcción de un nuevo país, ¿no? Gracias, Jorge. Bayo, conclusión. A ver, yo creo que hemos aquí puesto las cosas claras sobre la transparencia, la independencia judicial y la participación ciudadana, que son las tres únicas maneras de garantizar que va a ser una gestión limpia. Estaban todos asombrados, por ejemplo, de que en Estados Unidos, cuando a Dominique Strauss-Kahn le presentan a declarar, cualquiera puede entrar de la calle y ver cómo son esas actuaciones judiciales. Aquí seguimos teniendo una cultura inquisitorial, feudal, de que todo está prácticamente secreto. No solo cuando el juez decreta el secreto sumario, sino salvo para las partes, no pueden entrar los ciudadanos a ver las causas judiciales y las negociaciones de adjudicaciones de obras públicas. Todo eso tendría que estar absolutamente transparente y tendrían que los movimientos cívicos y ciudadanos poder fiscalizarlo. Y esa sería la única manera en la que podríamos garantizar un freno a la corrupción, que realmente ahora es muy difícil. Muchas gracias, Carlos Enrique. Muchísimas gracias a los 6. Llegamos al final de Foro Apache. Nos veremos aquí de nuevo la próxima semana. Hasta pronto.